Muy buenas tardes, estimados seguidores de la Mesa Redonda. Gracias por estar nuevamente con nosotros, dándonos seguimiento a través de todos los trabajos mediáticos que realizamos. Este día es una especie de culminación, a pesar de que estamos empezando semana, de una serie de acontecimientos sumamente importantes. Tenemos la trágica noticia del asesinato en la cárcel Modelo del preso político, abogado y miembro de la resistencia cívica de Matagalpa, Eddie Montes Praslin. Ese asesinato reactivó las ansias de protesta por su asesinato y la necesidad de la gente por autoconvocarse nuevamente para exigir la salida del gobierno. Por otro lado, en las últimas 48 horas estuvo en vilo la sociedad nicaragüense con el secuestro de Zaida Hernández. Ella, en las inmediaciones de la Catedral de Managua, precisamente para protestar en contra del asesinato de Eddie Montes Praslin, fue capturada por paramilitares y detenida o retenida durante 48 horas en un lugar que ella no ha podido determinar, de acuerdo a las últimas declaraciones que brindó hoy en la CPDH. Y por otro lado tenemos el pronunciamiento que hizo la Alianza Cívica, en donde decía que no se iba a sentar con el gobierno mientras éste no liberara a los presos políticos. El gobierno reaccionó con un comunicado que fue difundido inicialmente en inglés, donde daba a conocer que liberaba, aunque en realidad excarcelaba o cambiaba la modalidad de detención de aproximadamente 100 presos políticos. Mañana también está convocada una sesión especial de la OEA para abordar el tema Nicaragua. Estas informaciones son las que queremos analizar con nuestro invitado de hoy, José Antonio Peraza, politólogo. Bienvenido, José Antonio. Estos acontecimientos... Buenas tardes, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Estos acontecimientos que he enumerado, que median entre unas 72 horas, las últimas 72 horas en Nicaragua. ¿Cómo vislumbras vos el fenómeno? Bueno, yo creo, Sergio... Esa reacción del gobierno, por ejemplo, para excarcelar bajo esta modalidad no satisface las ansias de libertad que tiene el pueblo de Nicaragua. ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, primero creo que no, Sergio, no son hechos aislados, ¿verdad? Esto es como una enfermedad, como un virus que se ha ido incubando y empieza a dar las primeras manifestaciones claras en un cuerpo de que hay una problemática que ya no se puede ocultar y que está empezando a tomar sus propios cauces independientemente de la manipulación que quieran hacer los actores políticos. Te pongo un ejemplo. Asesinan a don Eddie Montes. Sí. Eso te demuestra de que la justificación, el trato que se le ha venido dando a los presos políticos ya no puede ser ocultado. Ya no se puede seguir argumentando de que yo no los voy a liberar porque estas personas cometieron delitos de X o Y que se les acusan, ¿verdad? Ha colapsado de alguna manera el argumento del gobierno de que los tiene ahí. ¿Qué quiere decir? Ese acto demuestra que esos presos están en un serio peligro en la cárcel, ¿verdad? Y que es responsabilidad totalmente del gobierno cualquier cosa que suceda ahí. Yo creo que eso el gobierno ha sido consciente de que ha sido un gran error seguir manejando esto como se maneja. El secuestro de Zaida está vinculado directamente. Ella dijo, y yo creo, y yo comparto su opinión, de que a ella la liberan porque definitivamente los mismos secuestradores se dan cuenta que han pasado una raya y que si a esta muchacha le pasa algo más de lo que ya le estaba pasando, eso iba a ser intolerable para la comunidad internacional y nacional. Otro elemento que te marca o que te da la huella, la pauta de qué es lo que está pasando, la reacción de la gente en Matagalpa. Fue totalmente espontáneo. La gente estaba esperando el cuerpo, la gente estaba indignada, la gente se metió a la Iglesia Católica para sentir cierta protección y poder protestar. Y algo muy importante, el día que el féretro caminó hacia el cementerio, ni los antimotines ni los paramilitares se acercaron, o por lo menos estuvieron a cierta distancia, y permitieron incluso que los muchachos llevaran morteros y que expresaran sus consignas. ¿Qué te muestra esto?
que hay un deterioro de alguna manera de la posición del gobierno, cómo ha venido manejando. Y te muestra también de que en los ámbitos de la libertad, que creo que son las luchas más importantes que ha tenido Nicaragua en su historia, porque en Nicaragua las revoluciones nunca han sido por hambre, han sido por libertad, por participación, aunque en el por inclusión social, por el deseo de que yo tengo el derecho de opinar sobre este país, aunque hay algunos grupos que creen que solo ellos tienen derecho a hacerlo. Entonces, esa necesidad de inclusión, de participación, ha sido una constante en la historia de Nicaragua y esta situación no es la diferente. Entonces, yo creo que es un proceso que concluye con ese llamado que hizo la OEA y que posiblemente vamos a ver discusiones importantes, opiniones importantes de los partidos políticos que pertenecen al grupo de trabajo que se conformó para darle seguimiento a la situación de Nicaragua, y yo creo que ese tema va a ser profundamente abordado el día de mañana. Mucha gente dice, bueno, vamos a hablar de lo mismo. No, no es lo mismo porque estos son procesos que se tienen que cumplir de intercambio de información a los países para llegar a la Asamblea General, que va a ser en Colombia el próximo mes, donde se va a determinar si Nicaragua debe ser expulsada o no de la comunidad interamericana. Si las cosas no tienen un cambio fundamental, yo diría en los próximos máximo 2 semanas, yo estoy casi seguro que a Nicaragua le van a aplicar la Carta Democrática. Estamos hablando de inicios de junio. A inicio, creo que es como el 16, si no recuerdo mal, 16 de junio. Si eso no se cumple, o no sé si es el 20, 16 y 20, también hay otro elemento muy importante, el tema de la NICAD, que posiblemente vaya a ser aplicado también, y eso va a traer consecuencias gravísimas a la parte económica de Nicaragua. Entonces yo creo que el gobierno se ha dado cuenta, aunque hay veces no actúa como que se da cuenta, de que está entrando en un callejón que va a ser difícil revertirlo. A mí me han dicho personas que cuando se aplica una sanción como el de la NICAD, revertirla, incluso teniendo la venia de Estados Unidos, hay veces dura 1 año. Entonces, estos procesos de revertir, Estados Unidos es un país de leyes donde tiene procedimientos muy claros para cumplir con las cosas. Si seguimos por este camino, es casi seguro de que se van a aplicar estas sanciones. Los europeos ya dijeron que las van a aplicar, ¿verdad? Antes de la fecha límite, que creo que es el 18 de junio. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener... Pero si no miraban muestras fehacientes de un cambio. Por eso, pero es que no hay muestras fehacientes. Okay. Y lo que dijeron es que no se van a esperar, que no se van a esperar al 18 de junio, o sea, que las van a aplicar antes. Ok, esta acción del gobierno tomada, digamos, hoy, ¿verdad? De cambiar la modalidad de los presos políticos, que ya lo ha hecho en el pasado. Eso no manda ninguna señal. No, esos son bluffs para distraer, ¿verdad? Como hacen los aviones a reacción a chorro y supersónicos, que para distraer el calor tiran un montón de globos, ¿verdad? Para distraer la atención. Precisamente eso es lo que está haciendo el gobierno. A ver, aquí hay 3 problemas graves. En primer lugar, hay una lista acordada que es de más de 200, entre 223, 230 personas que ya debieron haber estado liberados. Son señuelos, entonces. Señuelos para distraer la atención de la gente. Y ellos creen que de la comunidad internacional, este gobierno no engaña a nadie. Si no engaña a los nicaragüenses, yo creo que no engaña a la comunidad internacional, mucho menos a los nicaragüenses ni a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Son señuelos para confundir, pero ¿cuáles son el problema de esos señuelos? Primer problema, ese es un acuerdo que se debió haber cumplido hace semanas. Y ya una persona, si esas personas hubieran salido, estaría con vida y tendríamos menos problemas de lo que ya tenemos. Correcto. Don Eddie Monte, que es un hombre, cualquier vida humana es importante, pero es la vida humana de una persona ejemplar, que es peor todavía. Y además un hombre que no ha cometido ningún delito. Entonces, primer problema. Segundo problema que tenemos con eso, ¿verdad? Tenemos un grupo de personas que debieron estar libres hace mucho tiempo. ¿Dónde están las libertades? También se acordó de que los nicaragüenses podemos salir a movilizarnos, expresarnos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se están tocando los temas de la democracia? Que en el fondo es el tema fundamental. Como te dije, las luchas en Nicaragua no han sido normalmente por hambre, han sido por libertades y por participación. La gente está demandando. Ayer lo demostró en Matagalpa, ¿verdad? La gente salió a decir, queremos ser libres, queremos que la dictadura termine. La demanda es la misma. Queremos libertades. Y libertades significa, yo lo he repetido hasta la saciedad, tocar el tema de la democracia. Y tocar el tema de la democracia significa tocar el poder. Y el gran problema que tenemos es que tenemos un gobierno que no quiere tocar los temas del poder,
Quiere tocar todos los temas, menos el tema del poder. Y el tema fundamental en Nicaragua son los temas del poder. ¿Qué significan los temas del poder? ¿Quién es el que va a gobernar este país y en qué condiciones y en qué forma lo va a hacer? Si hay algo que ha perdido total legitimidad este gobierno, es su estilo, su forma de gobernar. Está desfasada, es atrasada, es casi el modelo de finales del siglo XIX, inicios del XX. Lo que dice el doctor Serrano es el futuro hecho pasado, ¿verdad? Es hablar del pasado en nombre del futuro. Eso ha demostrado que en Nicaragua no funciona. Okay, el panorama está más o menos claro. Yo Correcto. creo que bastante definido desde la perspectiva del, digamos, del movimiento social, Claro, claro. de la lucha política. Pasemos al gobierno. ¿A qué le apuesta el gobierno? Si no está convenciendo a la comunidad internacional con sus acciones. Si además solamente, y así lo demostró en el acto donde el presidente y la vicepresidenta se mostraron en Niquinomo, ¿verdad? En el aniversario de Sandino. ¿A qué le apuestan ellos? Bueno, yo creo que el gobierno le apuesta a que cambie la correlación de fuerzas internacional, a que la gente se canse, a que Venezuela sobreviva y eso sea un ejemplo y una motivación para que el gobierno continúe. Yo creo que las tres cosas están bien difíciles. Yo veo al gobierno de Maduro, un gobierno ya con una metástasis, solo falta que concluya, que cómo va a ser ese colapso, no lo sabemos, pero yo creo que en este año va a colapsar. Entonces, no hay mucha perspectiva desde ahí. Los aliados del ALBA no creo que puedan ayudar si eso mucho se en sabe, Nicaragua. José Antonio, la pregunta es ¿qué está haciendo el orteguismo ahora? Bueno, lo que pasa es que en Nicaragua tiene una enfermedad más profunda, que no es solo el orteguismo, es el tema de la obsesión por el poder, que es un atraso profundo de la clase política. Si hay un ejemplo de falta de modernidad de este país, es ese tema de que yo me enclaustro en el poder, solo yo puedo hacerlo, solo yo puedo hacer las transformaciones y todos los demás tienen que esperar todas sus aspiraciones. A ver, el orteguismo tiene 40 años de estar jugando. Es el mismo secretario político del Frente Sandinista, secretario general, y yo no sé, y a mí hay veces hablo con miembros de ese partido y me dicen que ellos son demócratas porque han decidido que Daniel Ortega durante 40 años sea su secretario general. Okay, pero mi pregunta va orientada, es decir, si estos son los escenarios, si los estamos viendo, y cuando te pregunto ¿a qué le apuesta el orteguismo? Hay una corriente que te dice, bueno, sencillamente él está clarito el panorama a nivel internacional y a nivel nacional, sabe con claridad cuál es su salida, pero también él es el pivote, ¿verdad? Su presencia garantiza que no hay una desbandada dentro del frente. Y por otro lado, es tan seria la situación que tienen con el tema digamos, de posibles acusaciones por crímenes de lesa humanidad, que la famosa amnistía que tienen nadie se la garantiza, porque la alianza no se la puede garantizar. No. Yo creo que nadie la puede garantizar. Hipotéticamente, con una negociación solamente los Estados Unidos atendiendo, digamos, un comentario que me hizo mi amigo Carlos Fuentes Parrales, a quien le mando un saludo. Me decía, hombre, sí, aquí en realidad los Estados Unidos le pueden garantizar a don Daniel Ortega. ¿Por qué? ¿Mediante qué mecanismo? Bueno, ninguna digamos, ¿cómo se llama? No promover ningún juicio en ningún lugar. No prosperaría, ¿verdad? Ninguna queja, ¿verdad? O ninguna acusación formal en ese sentido, por un lado. Pero por otro lado también tenemos información que muchos funcionarios del Frente Sandinista andan con maletas de dólares. Mira, recibí información, por ejemplo, de 2 connotados que fueron miembros de este gobierno, que salieron en su momento quemados. Voy a citar a Alberto Guevara, por un lado, que fue ministro del Banco Central, y por otro lado, Orlando Castillo, que fue el presidente de la empresa de aeropuertos, fueron vistos en Panamá y están generando empresas en Panamá con fuertes recursos de dinero. Entonces dice, el comandante tiene que garantizarnos a nosotros una bonanza económica para que podamos enfrentar lo que viene enseguida. Entonces también existe esa tesis, pero también hay un grupo, ¿verdad? No sé, pues, no determinado hasta ahora, que indica, no, nosotros queremos un Frente Sandinista saludable, un Frente Sandinista que pueda sortear esta tormenta, y para eso hay que deshacerse ya del comandante que ya jugó su papel. El problema es que no encuentran, ¿verdad?, la cresta de la ola para actuar en esa dirección. ¿Cuál es tu comentario?
Bueno, mira, yo no conozco el mundo del Frente Sandinista Ujú. porque no vengo de ese partido y por lo tanto yo no conozco ¿cómo te llama? El leitmotiv Ujú. que se mueve ahí. Pero desde luego que me llega No dijiste información. anteriormente que era el poder. Bueno, entonces veámoslo desde el punto de vista como politólogo y científico del poder. A ver, yo veo dos cosas muy complicadas aquí. El gran problema de Nicaragua siempre ha sido la transición, ¿verdad? Cómo se deja el poder y cómo lo asume otro. ¿Por qué? Porque en las sociedades atrasadas la legitimidad tiene mucho que ver con elementos emocionales. Y donde ha habido una guerra, los elementos emocionales de vinculación de cierta gente con el líder son bien fuertes. Eso lo dijo Max Weber muy claramente, los motivos de la legitimidad. Entonces, ¿de dónde viene la legitimidad del Frente Sandinista y de Daniel Ortega en específico? Es un comandante histórico, dirigió la revolución en la guerra de los 80, por lo tanto mucha gente estuvo vinculada a eso. Y la cohesión del Frente Sandinista, que no ha conocido otro liderazgo desde 1979 hasta el día de hoy, que Daniel Ortega, es evidente que eso es un problema, ¿no? El tema de la sucesión en el poder. Ahora, ¿cuál es el gran problema del Frente Sandinista? Nunca preparó a nadie para la sucesión. Daniel Ortega fue especialista por eso, en minar la sucesión. Y lo peor es que cuando empiezan a hablar de la sucesión, lo hacen de manera familiar. Esa cercanía con la dinastía que él mismo ayudó a destruir, yo creo que para mucha gente del Frente Sandinista que tiene los 3 dedos de frente, eso es gravísimo. Es antiprincipio. Es antiprincipio. El comandante se queda, es muy parecido a Somoza Forever. O sea, es un asunto donde el Frente Sandinista no puede ser un partido si no existe Daniel Ortega. Y eso es imposible. Porque la biología va a hacer su trabajo y algún día va a tener que salir. ¿Qué pasó? Antes de la biología se adelantó, digamos, la rebeldía política de Nicaragua y dijo, basta ya. ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista no es ni sombra de lo que en algún momento pretendió ser. Ya no es lo mismo. Ahí lo que hay es una vocación de poder, donde el poder no se volvió el medio, se volvió el fin, ¿verdad? Todo está en función de sostener el poder, de beneficiar al grupo que me rodea. Es un grupo que se volvió casi mafioso, ¿verdad? Hay una familia que controla, una familia en el sentido mafioso, ¿verdad? Donde está la familia gobernante y están los que rodean a la familia. Una cosa nostra, una especie así, ¿verdad? Donde el poder nos pertenece y es una ceguera que tienen los grupos políticos, no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo, de que solo nosotros podemos resolver estos problemas y solo nosotros somos depositarios del poder. Ese estilo de poder, que es típico de las sociedades atrasadas, en todo sentido, ¿verdad? Por su falta de desarrollo económico y cultural, etc., es el gran reto que tiene Nicaragua para el siglo XXI. Siempre lo hemos discutido, Sergio. Nicaragua no puede perder el siglo XXI. Y aquí se está jugando el destino del siglo XXI. Porque si nosotros no resolvemos este problema, vamos a seguir dando tumbos todo el siglo, como hicimos en el 20 y como hicimos en el 19. Aquí se está jugando el destino de las próximas generaciones de Nicaragua. Y por eso tenemos que resolverlo de la manera más pacífica, más institucional posible, porque no podemos seguir usando la violencia, porque la violencia lo que vuelve a generar es otro odio, otro deseo de venganza y seguimos en el mismo proceso. Nicaragua se debe reconciliar, pero Nicaragua no se va a reconciliar imponiéndole a otro grupo. ¿A qué vamos? Digamos, ese es el marco, marco. En el cual debería estar actuando el Frente Sandinista, ¿verdad? Ahora, eso nos lleva a los liderazgos, ¿verdad? Claro. Nosotros estamos habituados a los líderes de papachín, ¿verdad? A los santos patronales. Así ¿verdad? es. Santos de procesión. Daniel Ortega lo fue durante sus 40 años en eterna campaña. Pero del otro lado tenemos ese déficit. Es decir, y se ha hablado de liderazgos horizontales, ¿verdad? O que nadie salta a la palestra pública porque sencillamente unos de su propio sector estarían dispuestos a hablarle la cabeza. Ya no digamos del sector sandinista. Claro. Pero evidentemente aquí tiene que haber un liderazgo efectivo, un liderazgo asertivo. ¿Cómo ves el asunto del liderazgo? Yo he estado escribiendo sobre eso, no lo he publicado todavía. Tengo varias cosas ahí porque espero siempre el momento. Dije liderazgo, no dije candidatura. No, yo sé, pero yo estoy hablando del liderazgo en este sentido. Yo estaba con un grupo de amigos que nos reunimos y yo le decía, mire, el liderazgo
que va a prevalecer en Nicaragua. Esa es una idea muy importante que yo promuevo y que no le he hablado en público, creo que es la primera vez. Tiene que tocar las fibras de lo que se sucedió el 18 de abril. Yo he estado analizando, he hecho varias entrevistas sobre qué fue lo que sucedió el 18 de abril. Y lo primero que hay es un hartazgo de un estilo de hacer política, ¿no? Digo lo que no hago, hago lo que no digo, ¿verdad? Una doble moral, el poder se ha vuelto un fin en sí mismo. Los chavalos lo que quieren es un hombre o una mujer dinámica, que sea un verdadero patriota, que toque las fibras emocionales de los muertos, porque esos muertos no pueden ser en vano, ni el sufrimiento que ha vivido Nicaragua puede ser en vano. Tiene que ser una persona que muestre la otra cara de Nicaragua, la cara benévola, la cara magnánima, la cara buena, la cara inteligente, que es lo que ha carecido nuestra clase política, que desgraciadamente en los últimos 40 años los que participaron en la revolución, ya sea a favor y en contra, han pervertido totalmente. Entonces yo creo que hay un renacer ciudadano que es muy importante cuando uno ve la bandera nacional, que es un gran error del Frente Sandinista querer imponer la bandera roja sobre la bandera nacional, que puede ser una cosa simbólica, pero es fundamental, Sergio, ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? El candidato que va a tener aquí arrastre, o el líder que va a tener arrastre, es el que logre captar ese sentimiento que tenemos todos los nicaragüenses de que llegó el tiempo de que las cosas se hagan diferentes, que los liderazgos sean diferentes y que sea una persona que refleje de alguna manera el consenso, la forma de ser, tal vez no de todos, pero sí de una gran mayoría de nicaragüenses. ¿Qué características tiene? Esas la hemos discutido. Tiene que ser un hombre que venga de las clases medias. Tiene que ser un hombre con estudios importantes. ¿Por qué decir solamente hombre? No, puede ser hombres y mujeres, perdón, ahí cometí un error, pero tiene que ser una mujer que sea promedio de lo mejor del nicaragüense, en educación, en urbanidad, incluso hasta físicamente, que sea una persona que se parezca a la mayoría de los nicaragüenses. Eso es secundario, pero también es importante. La gente quiere sentirse representada en lo bueno de nuestra sociedad. Desgraciadamente en la política ha privado la corrupción, el oportunismo, la depredación, lo que decía don Emilio Álvarez Montalbán, concebir el Estado botín. Yo obtengo el Estado para enriquecerme y para prevalecer. Esa visión del poder creo que ha hecho agua y en buena hora, porque ese es un símbolo de nuestro atraso eterno que espero que lo podamos superar este siglo. Me gusta esa descripción que hiciste en privado. Nosotros hemos hablado sobre esos hechos y definitivamente pues hace falta. Quiero preguntarte ahora, en lo que el tiempo nos lo permite, tengo información que muchos partidos, sobre todo los partidos parlamentarios actuales, como extraparlamentarios, han estado reuniéndose constantemente con gente del gobierno. Ha estado inclusive el señor Rosadía de la OEA, ya tienen listo un anteproyecto de ley que en cualquier momento lo presentan, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional. Inclusive, pues no sería descabellado pensar que en las próximas horas se dé a conocer el hecho de personerías jurídicas, agrupaciones políticas que lo habían solicitado con anticipación. Sin embargo, me parece, si eso sucede, que no se ha entendido o que el corteísmo todavía sigue maniobrando, ¿verdad?, en la ruta establecida para la negociación. Uno, adelantar las elecciones, pero hay un punto de inflexión. Ese adelanto de elecciones tiene que pasar necesariamente por la reforma a la ley electoral. Así es. Pero esa ley electoral debe atender tres fuentes nutrientes. Lo que han dicho las organizaciones de observación electoral nacional. Léase OEA, Naciones Unidas. Las nacionales. ¿Verdad? El Observatorio Electoral, Ética y Transparencia, hagamos democracia, etc. Las recomendaciones de la OEA y las recomendaciones de la Unión Europea. Claro. Que ahí están. Son muy claras, son muy explícitas y no cuesta nada más que voluntad política aplicarlas. Cuando eso suceda, entonces sí podemos decir en términos de mayoría que estamos listos para ir a una asamblea mediante acuerdo político, aunque sea esta asamblea nacional, es que tiene que ser así, ¿verdad?, la que apruebe, ¿verdad?,
para que el mecanismo del adelanto de las elecciones sea fructífero. Si no, entonces estaríamos nuevamente aquí frente al fenómeno del gatopardismo. Es decir, cambiemos, ¿verdad? Para que todo quede igual. Para que no cambiemos nada. ¿Verdad? Ok, tu comentario sobre eso. Bueno, mira, yo siempre he dicho que la reforma electoral en Nicaragua debe ser una reforma rápida, acordada políticamente. Eso es un acuerdo político donde vamos a acordar elementos básicos que te los puedo mencionar para ir a unas elecciones casi con la misma ley electoral en este sentido. Quitar los elementos que han provocado el fraude en esa ley electoral, hacer una elección libre, súper observada, ¿verdad? Con fiscales en todas las instancias del Consejo Supremo Electoral. Y una vez que salgamos de esta elección y que sepamos cuánto tiene el PLC, cuánto tengan los nuevos partidos, cuánto tenga el Frente Sandinista, y tengamos el peso político de cada grupo, ahora sí vamos a la reforma profunda, donde tenemos tiempo, donde vamos a analizar decenas de cosas que hay que ver de esa ley electoral y del sistema electoral que de alguna manera define el sistema político. Esa ha sido siempre. ¿Lo estás planteando ya sobre la mesa? Eso yo lo he planteado en un montón de lugares. Ahora, ¿cuáles son los temas que no se pueden dejar de tocar? No corre el riesgo, José Antonio, eso de que sea una vez más provincialismo. Es decir, vamos a hacer esto de manera provisional. Provisionalismo en todo caso. Es que vos crees, yo siempre le digo, ¿ustedes creen que el Frente Sandinista... Qué difícil es integrar las observaciones. Es que, oíme, eso es lo que da pie a esta sublevación de abril. Yo estoy claro, pero mira, por ejemplo... La falta de inclusión, la falta de transparencia electoral. Todo eso estamos... Sencillamente la utilización de grupos de choque. Sí. No, pero es que eso es lógico, tiene que desaparecer. Vos no podés ir a una elección con un montón de paramilitares acosándote en la calle. Bueno, pero Ortega yo creo que bueno, así lo tal concibe. vez lo concibe, pero eso lógicamente así no va a ser y yo nunca lo aceptaría si fuera un candidato o fuera parte de un partido político. Es muy importante lo que acabas de decir. Vos no lo aceptás, pero aquí habrían partidos con sí, pero esos son zancudos. Esos son zancudos. Diciendo en efecto que hay condiciones para ir a... Y yo estoy seguro que la OEA no va a aceptar eso porque la OEA sabe, porque yo he hablado con ellos, qué condiciones de partido son. A ver, ¿cuáles son los temas que yo considero que son fundamentales? Que son como 5 que tienen sus subtemas, pero que voy a tratar de ser. Vos no podés ir a una elección sin reformar ese Consejo Supremo. Desde el Consejo Supremo Electoral hasta la Junta Receptora de Votos. ¿Cuáles son los términos? Bueno, eso tengo un montón de teorías, pero no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Pero ese elemento es fundamental. Otro elemento fundamental, padrón electoral. Vos no podés ir con el padrón electoral que tenés porque eso no sirve. Vos no podés ir sin observación electoral. Tiene que haber una observación nacional e internacional a todo nivel. Vos no podés ir sin reformar todos los procedimientos que tiene para enviar la acta, para promulgar los resultados, para ponerlos en la página web, etcétera, etcétera. Vos no podés ir a una elección sin ponerte de acuerdo qué papel va a jugar el Estado, porque vos no le podés ir a una elección donde Daniel Ortega va a usar todas las alcaldías para promover su candidatura. Se supone que con un nuevo consejo decente eso no debe pasar. Se debe castigar a todo aquel que viole la ley electoral. Entonces hay una cuestión procedimental, padrón electoral, reforma al Consejo Supremo y otorgarle, con eso termino, aunque hay más temas, la personería jurídica a todo aquel que quiera y pueda participar en una elección. Eso, profundizando en cada uno de esos temas, nos permite a nosotros tener una elección libre, justa y competitiva. Una vez que tengamos la fuerza política que el pueblo de Nicaragua le otorgó a cada fuerza política, ahora sí entrémosle como un compromiso de nación a reformar este sistema electoral para que no sigamos teniendo los abortos que tenemos cada cierto tiempo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Yo creo que el orteguismo va a hacer hasta lo imposible para dar concesiones, pero está en manos de los nicaragüenses arrancárselas y avanzar hacia la democratización, que es lo único que nos va a poder permitir vivir en paz en sociedad. Si no, este país va a ser un estado fallido como ha sido muchas veces en su historia. ¿Vislumbras una guerra si esto no tiene una solución por la vía, digamos, negociada? Yo creo que no. Yo creo que el nicaragüense ha madurado lo suficiente para darse cuenta que esa no es la solución. Pero si el orteguismo no da pasos para solucionar este problema, sabe que este país va a vivir convulso hasta que se resuelva el problema. Muchas gracias, José Antonio. A la orden. Por falta de tiempo. A ustedes, amigos, muchas gracias siempre por estar pendientes de todos nuestros trabajos. Quiero anunciarles que a partir del 1 de mayo
estamos haciendo circular en los suscriptores el boletín de noticias, un resumen de noticias de las noticias principales a nivel nacional e internacional que estamos sirviendo. Entren a lamesarredonda.net, ahí está el formato, suscríbanse. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.